Bienvenido a tu canal de robótica en español, Galvis Senpai. Este será el primer tutorial del canal y por qué no empezar con un robot pequeño que ya varios me habían pedido. Microsumo, un pequeño robot autónomo de apenas 5 centímetros cúbicos y 100 gramos, el cual tiene como objetivo sacar a su oponente del área de combate denominada dojo, simulando el combate japonés sumo. ¿Quieres saber más? Te invito a quedarte hasta el final del video. ¡Comencemos! Así como te lo expliqué al inicio del video, el microsumo solamente puede llegar a medir 5 por 5 centímetros de área y 5 centímetros de alto como medidas máximas y un peso de 100 gramos igual como límite. Eso hace que un robot de estas características sea algo complicado por el hecho de que tienes que trabajar con muchísima paciencia y con componentes lo más pequeños posibles. De hecho hay una categoría en eso de los combates de sumo más pequeña, que es la de nanosumo, que es 4 veces más pequeña que esta, de 1 pulgada cúbica y de solo 25 gramos, que si esto ya es casi una artesanía, un nanosumo vendría a ser igual una pequeña obra de arte desde mi punto de vista. Bien, lo que hace difícil hacer un robot de esto es hacer primeramente la transmisión, es decir, lo que va a mover a nuestro robot. Entonces este video va dirigido a eso, a la parte mecánica del microsumo. Te voy a dar 3 diferentes opciones para que hagas tu transmisión, con la finalidad de que tengas más diversidad y lo puedas adaptar no solamente a un robot microsumo como esto, sino en caso de que quisieras hacer una red de pequeños robots que trabajen en equipo y que tengas como objetivo limitar las medidas. Yo creo que este tutorial va a ser perfecto para ti. Bien, vamos a empezar a hablar de otras de las características, como por ejemplo, para explicarte me voy a apoyar de Pacal, este microsumo que ya lleva bastantes años conmigo y en el que he trabajado bastante. Lo principal a notar es de que este es un robot autónomo, es decir, que no se controla mediante radiofrecuencia. Todo el procesamiento de información lo hace internamente. Y para que veas lo voy a destapar, le voy a quitar esta pequeña tapita. Y como puedes ver, tiene un microcontrolador, tiene algunos botones y LEDs que nos van a indicar diferentes casos o situaciones en las que se encuentra el robot. Esta placa igualmente por la parte de abajo lleva una etapa de potencia, un puente H, que si no sabes lo que es te invito a que veas mi video de motores, te lo dejo acá arriba. Y aparte lleva este pequeño conector donde podemos programarlo, además de un switch de encendido. Bien, cuenta con sensores infrarrojos que también los puedes observar en mi video de sensores. Si no lo has visto, estos son los que le van a ayudar a encontrar al objetivo. Y por la parte de abajo lleva un sensor de línea, lo cual va a evitar que se salga del área de combate, que es como la que estás viendo justo aquí. Un dojo circular, en este caso es de MDF con un borde blanco. Y precisamente ese borde blanco es el que va a detectar este sensor de línea con la finalidad de que no se salga. Yo por ejemplo, con la finalidad de que sea bonito, pues consigo stickers de fibra de carbono y se lo pego para que se vea pues más chulo, ¿no? Y por la parte de atrás coloco un conector para cargar una batería. Obviamente este robot debe llevar baterías de lipo, como las que te mostré en el video de motores brushless. Lleva igual unas llantas, las cuales yo fabrico personalmente. Por ejemplo, para este tutorial, las llantas que vamos a ocupar serían como estas, que yo saco de un molde que yo diseñé, en el cual vierto el material. Y una vez que este ha cuajado, pues simplemente saco mi llantita. Así de fácil. Lo puedo hacer de infinidad de materiales. El más recomendado es ocupar silicona de caucho, que venden en muchísimos lugares y que podrás conseguir en diferentes durezas. Por lo regular se suele usar silicona de dureza P80, que puedes conseguir en Poliforma si eres de México. Igual te dejo en la descripción el link de este molde en el caso de que vayas a seguir este tutorial al pie de la letra y puedas hacer tus llantas de la misma manera en las que te estoy mostrando aquí. La otra parte importante vendría a ser la fuerza que necesitas. Realmente los motores que necesitas para un robot microsumo pueden ser los pequeños que te mostré, los planetarios. De hecho son los que trae este robot. Trae esos planetarios súper pequeñitos. La única desventaja de ocupar ese tipo de motores es que no nos va a brindar la suficiente velocidad. Entonces para este tutorial vamos a ocupar motores Pololu, como estos que tenemos aquí. Estos en concreto son una reducción 51. Yo te recomendaría reducción 31. Porque tiene las fuerzas suficientes para mover un microsumo sin ningún problema, además de que te apoyas de la velocidad que tiene. Ya hablaremos más adelante de eso, pero necesitarás este tipo de motores en caso de que lo quieras hacer tal y como lo vamos a hacer en el tutorial, y cortar el eje a 7 milímetros y medio. Por lo regular creo que viene a 1 centímetro, entonces le tuve que quitar un pedazo.
Ahorita vas a ver por qué. Vamos a necesitar también 2 rines y 2 llantas. Estos rines igual te dejo los archivos y ahorita vamos a ver un apartado en el que te explico cómo fue el proceso de diseño. 2 rines, 2 llantas, vamos a necesitar 2 engranes exactamente iguales. Estos los puedes conseguir o los puedes diseñar como te voy a mostrar a continuación e imprimirlos. Yo en mi caso pues los diseñé y los imprimí porque no encontré alguno que se adaptara a mi necesidad. Vas a necesitar también un pequeño soporte donde va a ir una de las partes más importantes, que va a ser un valero de 3 milímetros interiores por 6 exteriores, y vas a necesitar un eje de 3 milímetros. Por ejemplo, yo este eje lo saqué de un motor de estos, que sería el que encontramos hasta el final. Simplemente lo desarmé y quité este eje que viene con todo el engrane, y así como está nos sirve perfecto. Vas a necesitar también, en caso de que quieras ocupar como adherente de todas las piezas, cola loca. Realmente esta es la manera más simple de hacerlo y la que yo he encontrado que sirve bien. Siempre y cuando todo lo hagas al pie de la letra, tu robot no se va a desarmar ocupando cola loca. Yo sé que muchos de los robotistas que están viendo esto saben que la cola loca hace maravillas, y más con bicarbonato. Entonces una cola loca no podía faltar en el tutorial. Te puedes apoyar también de resistor 5000 si es que así lo quisieras, pero yo para este voy a ocupar cola loca. Y obviamente como base de todo yo voy a ocupar esta, que es una base de acero completamente maquinada, de la cual vas a estar viendo sus dimensiones justo ahorita. Bien, esas dimensiones no son, digamos, que las que todos deben de ocupar, son las que yo ocupo, y el peso que tiene esta base es alrededor de 40 gramos, entonces sobre ese peso estaría bien que hicieras tu base. Y realmente yo no vengo aquí a decirte que tu base debe de ser exactamente así. Por ejemplo, la que tengo aquí es todavía más gruesa, entonces va a depender mucho de cómo quieras hacer tu proyecto. Todas las medidas que te doy aquí y que te voy a dar más adelante son por mi experiencia y por mi recomendación. No es necesario que las cumplas al pie de la letra. Por ejemplo, esta base la pudieras hacer de impresión 3D también, si así lo quisieras, aunque sí que se va a ver un poquito en desventaja el peso de tu robot, porque la idea es llevar este peso al límite, a los 100 gramos. Entonces vamos a pasarnos al diseño de estas piezas para que entiendas bien qué función van a cumplir dentro del robot. Muy bien, ahora te voy a explicar el proceso de diseño de estas piezas en caso de que las quieras modificar. Te recuerdo que de todas maneras te dejo el STL en la descripción para que lo puedas imprimir directamente como yo lo ocupé. La primera pieza, y probablemente una de las más importantes, va a ser el soporte del valero, el cual debe de estar colineal con el eje del motor. En este caso, si tú lo ocuparas acostado, la distancia que tuviera que haber desde la base hasta el centro serían 5 milímetros. Para este tutorial yo lo voy a ocupar de esta forma, con los 10 milímetros viendo hacia arriba, con la parte más angosta en vertical, con la finalidad de reducirme 4 milímetros, que de verdad que se agradecen cuando estás montando un robot tan pequeño como estos. Entonces la distancia que tendría que haber serían 6 milímetros. Súper sencillo diseñar este soporte y realmente no tiene tanto chiste. Vamos a pasar ahora a las llantas, que en mi caso yo las ocupo de 11 milímetros de diámetro, y en el centro pues solamente hay un pequeño hueco de 3 milímetros donde entrará el eje, y perpendicular pues va a estar otra perforación de 2.9 milímetros, a la cual yo le hago cuerda con un machuelo y meto un opresor con la finalidad de que no se vaya a salir la llanta en el momento de que esté funcionando. Entonces súper importante, yo coloco dos porque cuando trabajas con impresión 3D pasa que se llegan a barrer las cuerdas, entonces cuando esta se desgaste pues podré ocupar esta otra antes de que tenga que imprimir una nueva llanta. Ahora sí, vamos a pasar a la parte más importante, que serían los engranes. El engrane que pudiste ver es de 20 dientes con una perforación de 3 milímetros donde entrará igual en uno de los motores, y tiene un espesor de 4 milímetros. Si tú quieres diseñar tu propio engrane a tu necesidad, te voy a mostrar cómo lo puedes hacer, y para eso vamos a ocupar el software de Fusion 360 de Autodesk. El diseño del engrane es súper sencillo. Ya una vez que hayamos abierto Fusion, únicamente hay que ir a Tools, y dentro de Tools ir a los Scripts y seleccionar el de engrane, que sería el de Spurrier. Damos a correr el script y nos va a preguntar diferentes características de nuestro engrane. La más importante va a ser el diámetro primitivo, que vendría a ser este de aquí, el que no cuenta los dientes. Bien, ese diámetro lo sacas dependiendo de cómo coloques tu motor. Si lo colocaras de esta forma, tu diámetro tendría que ser de 12. Si lo colocaras verticalmente, como yo lo voy a usar, pues sería de 10. Ok, entonces regresamos al software y yo voy a seleccionar que sea métrico. El ángulo de presión yo seleccioné 14.5, el más bajo que
que me permite esta pequeña pestaña. Obviamente podrás colocar alguno personalizado. El número de dientes yo coloqué 20, pueden ser más, sí, claro que pueden, pero será más complicado de imprimir. Considero que 20 es un buen número de engranes para la transmisión de un robot así de pequeño. El módulo va a ser de 0.5, lo cual nos brindará un diámetro primitivo de 10 milímetros, que es justamente lo que queremos. En caso de que tú quieras que sean 12 milímetros, pues tendrás que ir aumentando este módulo. Por ejemplo, lo voy a subir a 0.6 y ya, es perfecto para 12 milímetros. Entonces, súper sencillo, vas a poder modificar el diámetro. Entonces, con un módulo de 0.5 y 20 dientes, 10 milímetros, quedan perfectos. Ahora viene este, que es el diámetro que va a tener aquí, que es, el software nos va a limitar hasta cierto punto que sea todavía posible. Por ejemplo, si yo pongo 0.306, me va a indicar que no puede, que es demasiado largo y que tiene que ser al menos 0.304, bueno, más bien como máximo. Entonces yo lo voy a dejar en la medida máxima, 0.304, y el espesor del engrane va a ser de 4 milímetros y el hueco que va a tener interior va a ser de 3 milímetros. Yo pongo 3.2 tomando en cuenta la precisión y la contracción del plástico al momento de que se imprime. Entonces con 3.2 me queda perfecto. Le damos OK. Y la computadora pues obviamente procesará ese script y nos arrojará un engrane perfecto que vamos a poder ocupar. Y así de simple puede ser el engrane para casi cualquier proyecto en el que necesites transmisión. Se necesitan dos engranes exactamente iguales con la finalidad de que la relación de transmisión sea 1 a 1, es decir, que no exista reducción, únicamente transmisión de movimiento. Ahora sí, vamos a pasarnos al tutorial. Por lo primero que vamos a empezar es con las llantas, que es realmente lo más fácil que vamos a hacer, y va a ser el hecho de ocupar un opresor de 1/8 por 1/8. Esto los puedes conseguir en una casa del tornillo de manera muy sencilla y son bastante baratos, costarán yo creo que un peso más o menos, un peso mexicano, y vas a necesitar también una llave Allen de 1/8. Entonces este lo vas a poner en tu llave Allen. Pero antes de colocar dentro el opresor vas a tener que ocupar un machuelo y este pequeño maneral. El machuelo es igual de 1/8, así como el opresor, y lo que tendremos que hacer será machuelear la parte interna con la finalidad de hacer cuerda y que cuando nosotros metamos nuestro opresor pues no le cueste para nada entrar. Verás que lo harás de manera súper sencilla porque es plástico. Entonces ya una vez que lo hayas hecho, simplemente tendrás que retirar el machuelo, quitar un poquito de la impresión que haya quedado y listo. Solamente proceder a meter el opresor lo más cuidadosamente posible, sin forzar la impresión, porque puede ser que si lo haces y está demasiado apretado, pues puede ser que la impresión se parta. Entonces habrá que tener cuidado. Estos rines también los puedes hacer de aluminio o de latón si es que quieres dar más peso a tu tracción. Sin embargo, se compensa con unas llantas bastante adherentes como las que yo tengo. Entonces, como puedes observar, una vez que comienza a perforar el opresor, pues llega a salir y nos da la forma precisamente que tiene el eje, que es también una forma de D. De esta forma nos garantizamos que la llanta nunca se vaya a salir del eje. Y sin problemas vamos a poder meter nuestra llanta, presionar el opresor y notar que van a girar de manera perfecta. Entonces esto aplica para todo el tutorial. Entonces empezamos con lo sencillito. La primera transmisión que te quiero mostrar para este tutorial es esta, la de motores desfasados, que como puedes ver no están colineales las llantas. Sin embargo, nos va a permitir el movimiento sin problemas. Entonces, si no te quieres pelear mucho con la mecánica de tu robot, esto creo que te va a bastar y te va a ser suficiente. Basta con que tu base esté completamente derecha y no vas a encontrar problemas en el frente con que quede chueca. Este es el método más sencillo, el que menos tiempo toma. Únicamente hay que hacer lo que vimos anteriormente, colocar tus llantas y listo, ya vamos a poder empezar a conectar y acabarías con la parte mecánica. La desventaja de este tipo de transmisión es el hecho de que el movimiento no se transmite de la mejor manera, y el hecho de que no sean colineales las llantas también nos va a quitar momento. Y es que para robots de este estilo lo importante es tener una cuchilla o un frente que sea lo suficientemente recto como para que las vibraciones se disminuyan en la menor cantidad posible, y tener las llantas de esta manera nos quita momento. Entre más lejos estén las llantas del frente, obviamente habrá más momento y más fuerza aquí en el frente, con la finalidad de que no levanten a nuestro robot, porque en la actualidad quien levanta al robot es el que gana. Casi siempre, no es que siempre pase, pero pues es como la tendencia. Entonces
Esta es la primera opción que te muestro, sencilla, fácil. Vamos a pasar a otra opción. Esta transmisión solamente la he ocupado una vez y creo que funciona correctamente. Sí se puede ocupar en un robot de estas necesidades. Lo complicado al momento de estar diseñando las piezas pues sería el apartado de la precisión, porque mi idea en este caso fue hacer que los motores entraran a presión con la finalidad de no ocupar ningún adherente. Las llantas, como puedes estar observando, tienen un valero que tiene la finalidad de reducir la carga sobre el eje, y es que es plástico, entonces puede ser muy fácil que se quiebre o que se lleguen a barrer los engranes por una carga excesiva. Entonces con el valero yo me garantizo que la carga se distribuya uniformemente sobre el cuerpo del motor. Finalmente hay que colocarlo todo dentro del sujetador, todo a presión. Se puede ocupar un poco de cola loca si es que así se necesita, y finalmente montarlo en la base. Este tipo de estructuras nos van a garantizar un movimiento muy suave, bastante equilibrado, pero con la única desventaja de la velocidad. Pasemos a la siguiente. Y ahora sí, lo que todos estábamos esperando, la transmisión por engranajes rectos. Bien, para esta parte vamos a comenzar metiendo el eje en el valero y a su vez colocándolo dentro del soporte. Este tiene que entrar hasta el fondo y quedando paralelo a la superficie de este soporte, con la finalidad de que el valero no se salga por error o que esté demasiado presionado y nuestro eje no gire de manera suave. Ya que el valero está alineado perfectamente con la superficie, ahora nos toca añadir un poco de cola loca, muy poca, y tirar de manera rápida del eje para que este se adhiera a la superficie interna del valero, con la finalidad de que gire bien y no se salga cuando nosotros tiremos de este eje. Después vamos a meter el engrane en el eje, haciendo que este llegue hasta el fondo. Procura que quede lo más cercano a la superficie sin que la toque, o más bien evitando que haya fricción innecesaria. Cada vez que lo empujes un poquito más, cerciórate de que todavía gire, porque para eso pusimos el valero. Ya que esté como tú lo quieres, ahora sí, le echas un poquito de cola loca solamente para que el engrane no se mueva. Trata de no abusar, porque después si lo quieres cambiar o se barre ese engrane, pues te va a costar muchísimo quitarlo. Vamos a continuar poniendo la llanta apoyándonos de la llave Allen y el opresor para que se quede fijo al eje. Igual la idea es de que lo pongas lo más pegado al eje, aquí no importa porque se deben de mover juntos. De hecho, si quieres le puedes poner un poquito de cola loca. Antes de continuar, te recomiendo que soldes tus motores. Yo voy a ocupar cable plano y te recomiendo que uses uno similar, con la finalidad de que no estemos estorbando cuando pongamos el mecanismo que acabamos de realizar. Ahora sí, con muchísimo cuidado y alineando tu motor de manera perfecta al lado derecho de tu robot, sin exceder las dimensiones de 5 centímetros, lo vas a pegar con un poco de cola loca, y si es que quieres puedes ocupar bicarbonato de sodio para que quede todavía más rígido. Aquí es donde debes de poner tu concentración al máximo. Esta va a ser la parte más importante de todo el tutorial. Debes de poner esta base con las pestañas viendo hacia adentro, como te estoy mostrando ahorita, y te debes de centrar en que quede completamente alineado con tu motor. Te puedes apoyar de tus dedos o de verlo de diferentes lados. De hecho, puedes poner un poco de cola loca nada más para fijarlo suavemente, y después ir poniendo más conforme sientas que ya está bien. Si hiciste todo con mucha paciencia y dedicación, vas a encontrar que entrarás dentro de las medidas perfectamente. En este caso me quedo de 49.7, que está perfecto. Las llantas giran de manera correcta, quedaron completamente colineales y niveladas las llantas. No te desesperes, puede ser que no te quede la primera, pero sigue intentando y verás que llegará el punto en el que estés satisfecho con tu trabajo. Ya para terminar, vas a fijar el engrane al eje con un poco de cola loca, con la finalidad de que este no se salga. Y ya que lo hayas hecho y que este haya secado, y ahora sí lo podemos colocar en la base, que sería el paso final. Lo puedes colocar con cola loca, apoyándote de bicarbonato, resistol 5000, lo que necesites. Si lo has colocado de manera correcta y has seguido todos los pasos bien, encontrarás que se va a mover como lo estás viendo ahorita, súper suave y como debe de ser. Así terminamos el primer tutorial del canal. Te invito a que te suscribas y me dejes tu like, y en los comentarios qué te pareció este video y de qué otro robot te gustaría ver un video igual. También me puedes compartir tu resultado y tus robots en Facebook o Instagram con el hashtag GalviSenpai. Chao, hasta la próxima.